Bien, pues muchísimas gracias por la asistencia de todo el público en este viernes, Día de Europa, por cierto. Bienvenidos. Muchísimas gracias a los ponentes por la asistencia. Voy a comentar un poco, porque además lo estábamos hablando ahora, cómo va a ser el formato de la charla, porque verdaderamente es una charla, es una conversación que nosotros desde la asociación creemos que es el mejor formato para hablar de ideas y para debatir de ideas. Entonces va a ser sencillamente una conversación. Lo primero que quiero decir es que somos unos afortunados, verdaderamente, porque me van a permitir los ponentes decir que son historia de España. Son historia política de España y han formado parte de lo que se va a tratar en esta conferencia, en esta charla. La charla lleva por nombre liberalismo y conservadurismo, y vamos a hablar de si son compatibles, de si son incompatibles o de si existe una tradición común a estas dos identidades o a estas dos familias políticas. Desde la asociación, muchas veces hemos considerado en los debates que hemos tenido que la ideología conservadora, o mejor dicho, la tradición conservadora y la tradición liberal forman parte de una síntesis mucho más grande que podríamos denominar la tradición occidental. Entonces, esta primera idea que yo le lanzo a los ponentes, pues para empezar la propia charla, de efectivamente si ellos comparten la idea que muchos pensadores liberales, pues por ejemplo pienso ahora en Hayek o en Lord Acton o Tocqueville es un buen ejemplo de ello, si consideran que la tradición occidental puede ser una síntesis entre el liberalismo y el conservadurismo, o si no, ¿de acuerdo? Antes de comenzar y de introducir el tema, me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera de ellas es mencionar quiénes somos. Nosotros somos la Asociación Libertaria Austríaca y como nuestro propio nombre lo indica, pues somos una agrupación juvenil y universitaria, pero especialmente juvenil, que se dedica a la difusión y la defensa de las ideas de la libertad desde el punto de vista concreto de la escuela austríaca en la ciencia económica y también en la ciencia social y en la ciencia política. Fundamentalmente realizamos conferencias, clubs de lectura, ponencias de todo tipo, debates. Tratamos de ser la forma que tienen los jóvenes de verdaderamente conocer las ideas que hicieron grande a nuestra civilización y a nuestro país. Además de mencionar quiénes somos, tenemos también que decir que formamos parte de una gran red hispanoamericana por la libertad que fundamos o cofundamos este verano y que integra más de una docena de asociaciones liberales de toda Hispanoamérica. Y estamos muy orgullosos de llevar esa bandera de la libertad en habla hispana entre los jóvenes. Además de eso, queríamos mencionar también que en este junio se va a realizar en Madrid, el Madrid Economic Forum, que Esperanza creo que participa. Sí. Y somos amigos de los organizadores, nos han pedido que mencionemos que se va a realizar, va a ser el principal, yo creo que va a ser el evento económico más grande de la historia de España, así lo mencionan ellos. 7 y 8 de junio. Sí, el 7 y 8 de junio, efectivamente. Entonces, desde en aquí Vistalegre, me parece que es. En Vistalegre queremos apoyarles y queremos promocionarlo también. Y Esperanza, que por cierto es amiga ya de la asociación, ha venido 2 veces con nosotros, va a participar. Entonces, a los ponentes, cuando les voy a lanzar la pregunta introductoria y cuando comiencen, es una conversación, es decir, podéis interrumpiros, podéis debatir como queráis. Os pido también que os presentéis. Yo creo que no necesitan presentación. Esperanza Aguirre. Somos impresentables. Esperanza Aguirre y Alejo Vidal Cuadras. Me gustaría que ellos mismos se presentaran, pero yo sí he querido mencionar que son historia política española. Entonces, ¿cómo se ubican ustedes en relación con ese título que le hemos puesto a esta charla? ¿Consideran que el liberalismo y el conservadurismo son familias que no pueden ser comprendidas por separado? ¿O, sin embargo, el liberalismo y el conservadurismo son posturas diferentes, quizás incluso enfrentadas en el ámbito político? ¿Y consideran correcto hablar de tradición occidental para referirse a la fusión de estas dos identidades políticas, filosóficas y económicas? Y cualquiera de los dos que gusten empezar puede hacerlo. Pues por supuesto yo le cedo a Esperanza el primer puesto. Age before beauty. No, empieza tú.
Pero No teníamos sé, que presentarnos pero si nosotros, estamos habéis en dicho, la ¿no? tradición occidental, Vale. tienes que empezar tú. No me has oído. Age before beauty. Pero bueno, Sí, nos pero- habían dicho que nos presentáramos nosotros mismos, aunque ha dicho Hugo, eres, ¿no? Alfonso, que somos impresentables. Pero en fin, yo quiero deciros que soy madrileña, madre de 2 hijos, abuela de 7 nietos, que soy licenciada en Derecho por la Complutense, que hice unas oposiciones de técnico de Información y Turismo del Estado, que estuve 7 años en los ministerios de Cultura y de Turismo en diferentes posiciones, y cuando ya estaba de subdirectora general de Fundaciones Culturales, tuve la suerte de que en el Club Liberal de Madrid conocí a Pedro Schwartz, y aquí hay un representante que estaba también en el Club Liberal de Madrid, y allí descubrí lo que era la doctrina liberal a través de los libros de la Unión Editorial, en los que nos forjamos, los que allí estábamos, y destacando pues, a Hayek, a Mises, al mismo Pedro Schwartz, que además de ser un estupendo catedrático de economía, es un pedagogo magnífico. Y bueno, entonces él me ofreció, él era entonces diputado independiente en las listas de la Coalición Popular, me parece, o de Alianza Popular al Congreso, que había salido en las elecciones del 82, en las que Felipe González había sacado 202 diputados, el récord de diputados que se ha sacado nunca, todavía, en la democracia, hasta que lleguemos nosotros, los liberales, en la democracia española. Él era independiente y tenía un cartel que era Liberales con Fraga, y entonces fundó un partido que se llamaba la Unión Liberal, y en ese partido, Unión Liberal, me ofreció ir de candidata en el número 1 de Unión Liberal dentro de una coalición que se llamaba la Coalición Popular, que era Alianza Popular, los conservadores, los demócratas cristianos y los liberales, que éramos nosotros. Fuimos y salimos elegidos 3 por Unión Liberal, y la coalición sacó 23 escaños de los 30 que sacó Tierno, que en aquel momento Tierno Galván, vosotros sois todos muy jóvenes y a lo mejor no sabéis que era él se llamaba a sí mismo el viejo profesor, aunque no era nada de viejo, y bueno, tuvo un éxito enorme en aquellas elecciones. Sacó 30, la mayoría absoluta eran 14, y tenía 4 del Partido Comunista para apoyarle si lo necesitaba. Bueno, y a partir de ahí yo empecé en la Unión Liberal se integra en el Partido Liberal, y siendo yo presidenta del Partido Liberal de Madrid, se funda, en Alianza Popular, funda el Partido Popular, y nos integramos en el Partido Popular, y a partir de entonces, pues ahí estoy yo en el Partido Popular. Ya sabéis que he tenido muchas responsabilidades, a todas ellas me han elegido los madrileños, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que llegué a primera teniente alcalde, ministra de Educación y Cultura, que tenía una cartera que ahora mismo ocupan 5, con Sánchez hacen falta 5 para llevar educación, que además no tiene competencias, que yo todavía tenía competencias en el ministerio. Educación, universidades, ciencia, deporte y cultura. Sánchez tiene 5, yo llevaba todo eso. Entonces, ministra de Educación y Cultura, luego fui presidenta del Senado, y luego fui, donde tuve la suerte de contar con Alejo como senador, siendo yo presidenta, y después fui elegida presidenta de la Comunidad de Madrid. Después estuve me retiré, tuve un cáncer, me retiré año 12, estuve en la empresa privada, y luego en el 15 me volvieron a llamar para que me presentara a las elecciones al Ayuntamiento de Madrid, que la lista que yo encabezaba por el PP ganó, pero gobernó Manuela Carmena porque tuvimos un escaño de menos. Y a partir de ahí, pues bueno, sigo en política, no en la primera fila, pero sigo en la política, escribiendo todos los miércoles en un periódico digital gratuito que se llama The Objective. Ahora hago una nueva sección que claro, os recomiendo, tengo que hacerme publicidad, que se llama El Rincón de Espe, donde he entrevistado a Cayetano el Torero, un minuto antes de que se separara, fíjate, a Ana Botella, a Lorenzo Caprile, bueno, y a otros que todavía no han salido, pero que saldrán. Y eso es lo que yo podría deciros, y luego preguntáis lo que queráis. Sobre la pregunta, si creo que es lo mismo el conservadurismo que el liberalismo, ¿es esa la pregunta? Si viene en la tradición occidental,
si podemos definirla como la integración del liberalismo y el conservadurismo en una misma tradición política. Bueno, yo creo que la tradición occidental, en Inglaterra, por ejemplo, los dos partidos, porque siempre ha habido bipartidismo, eran los Tories y los Whigs, que eran conservadores y liberales. Lo que pasa es que luego los laboristas se fueron haciendo con el espacio de los liberales. Y en España, en la Restauración, pues también había los conservadores y los liberales. Y eso para mí sería el ideal, que estuviéramos otra vez, que consiguiéramos echar a los socialistas y que estuviéramos los que respetamos la propiedad privada, la libertad individual y el Estado de Derecho, esos tres, liberales y conservadores, pero unos somos menos aficionados a que el Estado se meta en nuestras vidas y otros son más aficionados a dejarlo todo como está. No hace falta que diga quién es quién. Alejo, te toca. Muchas gracias, Esperanza. Oye, yo no he dado gracias, no os he dado gracias a vosotros por haberme invitado, que es lo que tenía que haber empezado por ahí. Sí, vamos a ver, yo estoy aquí hoy con vosotros y por supuesto os he de decir que es muy grato, ¿no?, para mí, porque fui asaltado. Estaba yo tomando un té con mi familia y entonces hubo un joven un poco descarado que se acercó a mi mesa y con gran soltura, con gran desenvoltura, eso quiere decir que os educan bien porque esto no lo tiene todo el mundo, ¿no?, me dijo muy educado, bien, soy Miguel Ángel, tal, y estoy en el club, tal, y entonces yo pues me levanté y me dijo, no, tenemos estas actividades y nos gustaría invitarle, tal, bueno, y entonces ya nos intercambiamos los teléfonos y tal. O sea que es un hombre con iniciativa, ¿eh? Bueno, entonces este es el motivo por el que estoy aquí. Vamos a ver, has dicho tú ¿cómo te llamas? Alfonso. Alfonso ha dicho, dice, bueno, aquí Esperanza y Alejo son historia. Bueno, a ver, yo me acuerdo de una escena de la preciosa película Amadeus, ¿no?, de la vida de Mozart, ¿no?, donde Mozart, que bueno, pues le recibe el emperador José II del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Vosotros sabéis lo que es el Sacro Imperio Romano Germánico, porque esto no lo sabe casi nadie, y sobre todo nadie lo entiende. Yo todavía no entendía cómo funcionaba, pero bueno, el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces el emperador José II, Mozart, bueno, primero se confunde con otro, tal, y al final, cuando dice este es el emperador, Mozart se tira al suelo, le coge la mano, se la besa, y entonces el emperador dice, por favor, que no soy una reliquia. Bueno, pues esto de la historia, ¿no? Pues, Voy a decir que son a ver, historia viva. o sea, yo creo que por nuestra edad estamos bastante bien. Somos bastante históricos, para nuestra edad no estamos mal. Estamos bastante bien, o sea que, bueno, por consiguiente, yo, vamos a ver, mi carrera política es un poco peculiar, porque yo entré tarde en política, entré tarde. Entre otras cosas, entré cuando demostré que la vida podía hacer algo ya, ¿eh? Que esto es una cosa que yo les aconsejo siempre a los jóvenes, como vosotros. No sé si tú tienes vocación política. Yo creo que sí, porque el asalto que me hizo era de profesional, ¿eh? Bueno, pues yo os aconsejo siempre, primero estudiad, formaos, demostrad que podéis vivir por vuestros propios medios y entonces, si os gusta la política, pues podéis probar, ¿eh? Pero estos que se meten a los 18 años no suele dar buen resultado, porque pierden el contacto con la realidad, ¿no? Y además el politiqueo, desde tan jóvenes, pues les aleja del estudio, por ejemplo, que es básico en la vida para entre otras cosas, para poder entender lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Entonces yo empecé tarde, es decir, yo estudié Ciencias Físicas en la Universidad de Barcelona entre el año 63 y el 68, historia, ¿eh?
Y no habías nacido ninguno, vamos, o sea, fíjate tú. Entonces, estudié física y os voy a contar una cosa de por qué estudié física. Porque esto vosotros, que sois todos de economía, de derecho, de humanidad, no sé si hacéis humanidades aquí, sí. Y sociología también hacéis. No, sociales, o sea, ciencias sociales. Ciencias sociales en general. Bien. Entonces, os interesará esto. Yo en el colegio era buen estudiante. O sea, era buen estudiante. Entonces había el bachillerato que empezaba a los 10 años y acababa a los 16, 17. Y era buen estudiante. Y yo sacaba buenas notas en física y matemáticas, pero no sacaba 10. Sacaba un 8, sacaba un 9. O sea, digamos, no era top. A ver, estaba en el estrato alto, pero no era súper, ¿no? O sea, y en cambio, donde sacaba unas notazas, era en humanidades, historia, geografía, y literatura, ¿no? Ahí sí, ahí era el rey del mambo. Bueno, y entonces mi familia, claro, dijeron, bueno, pues, ¿qué vas a hacer, Alejo? Yo tenía 16 años, 17. Y bueno, pues yo era una familia muy conservadora, ¿no? Y entonces, pues Alejo tiene que hacer Derecho y Económicas y después la carrera diplomática. Este era el plan. Bueno, entonces, yo, pues, claro, pensé, y fijaos qué razonamiento hice. A ver, a mí se me da muy bien las humanidades, las ciencias sociales, tal, porque siempre era el primero y hacía unas redacciones que los profesores, ¡oh, qué redacción más magnífica! Tal. Entonces, pensé, bueno, pues vamos a ver, para entender el mundo, la historia, la geografía, la literatura, esto es algo a lo que puedo tener acceso sin ayuda. ¿Me entendéis? En cambio, para estudiar análisis matemático, geometría diferencial y teoría de la relatividad general y mecánica cuántica, yo no lo podré hacer solo. O sea, necesito un profesor que me oriente. Y entonces dije que iba a hacer físicas. Entonces, claro, mi familia quedó aterrada. ¿Cómo que físicas? Esto le sonaba una cosa excéntrica, ¿no? Y entonces, bueno, pues hice físicas. Y no me he arrepentido porque esto me ha dado una visión mucho más amplia. Porque en el terreno de las humanidades y de las ciencias sociales he adquirido un bagaje modesto, pero yo creo que suficiente de conocimientos, simplemente autodidácticamente, y en cambio mi formación científica, pues vamos, nadie puede ser autodidacta y entender esto, la ecuación de Schrödinger, vamos, es imposible, ¿no? Entonces, hice físicas, después estuve trabajando en la universidad, hice el doctorado con una beca, bueno, con 2 becas. Saqué el doctorado en el año 75 y el doctorado lo hice en España y en Francia, ¿no? Y entonces, bueno, pues saqué una oposición de adjunto de física general, después de adjunto de física atómica y nuclear, y después ya la cátedra de física atómica y nuclear de la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo tenía mi vida orientada, o sea, ya era catedrático, tenía mi laboratorio, dirigía tesis doctorales y tal, tenía contratos de investigación con la Junta de Energía Nuclear, con el Nuclear Energy Board de Irlanda, o sea, con compañías eléctricas. Era en aquel momento, ¿no?, uno de los expertos en España en radioprotección y física de las radiaciones y radioactividad ambiental y tal. Tenía 40 y pocos años y mi vida estaba ya... Y yo era militante de base de Alianza Popular, ¿no? Porque siempre fui liberal conservador, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que
que me llamaron para que fuera de número 2 a la lista del Parlamento de Cataluña de las elecciones del año 88. Me vinieron a buscar, me lo pidieron, todo ese perfil, no sé qué, no sé cuántos. Y, bueno, pues cometí el error de aceptar, ¿no? Y entonces ya, bueno, pues fui diputado del Parlamento de Cataluña, pensé, lo haré una legislatura y volveré a lo mío, pero no. La política te atrapa, te succiona, ya no sales, ¿comprendéis? Entonces, bueno, entonces Aznar me pidió que fuera presidente del PP de Cataluña, lo hizo como él hace las cosas, ¿no? O sea, estaba anoche en mi casa, suena el teléfono y me dice mi mujer, es Aznar. Yo pensé que era una broma. Digo, anda, Aznar, que va. Sí, que es Aznar. Bueno, me pongo, Alejo, soy José María Aznar. Ah, bueno, buenas noches, presidente. Vas a ser presidente del PP de Cataluña. Entonces, claro, yo quedé atónito y se hizo un silencio que él rompió. ¡Que tenga suerte! Y me colgó. O sea, esta fue mi, digamos, iniciación en cómo funciona la democracia interna de los partidos, ¿no? Esta fue mi iniciación. Bueno, a partir de aquí, pues ya empecé una carrera política que, bueno, pues ha sido intensa y para mí, pues, sin duda, enriquecedora y tal. Pero sabed una cosa, los que os queráis dedicar a la política. Y no digáis que no os han avisado, porque os aviso yo, da muchos más disgustos que satisfacciones. O sea, acordaos de esto. ¿Eh? Entonces, me diréis, oiga, entonces, no. La política es un mal necesario. Fijaos qué cosa más curiosa. Mises decía que el poder es el mal. Así, secamente. El poder es el mal. Y la política es el manejo del poder. Por tanto, la administración del mal. Y diréis, ostras, tú, qué actividad más siniestra, ¿no? O sea, pero imprescindible. Y entonces viene aquello de alguien tiene que hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que, a ver, si una constitución como la nuestra del 78, ¿no? Si una constitución es técnicamente perfecta, jurídicamente impecable, o sea, un edificio de una absoluta perfección, y está desarrollada y manejada por personas corruptas, incompetentes, ignorantes, rencorosas, el país se va a paseo. En cambio, una constitución, bueno, con sus vías de agua, sus grietas, sus contradicciones, sus lagunas, como la nuestra, el 78, por cierto, en manos de gente honrada, capaz, patriota, inteligente, el país va con un tiro. Por eso yo siempre, en la política he dicho que el factor humano es absolutamente clave, absolutamente clave. O sea, Esperanza y yo no creemos que la historia esté manejada por fuerzas subterráneas ocultas y que eso pues es algo automático, inevitable, y que los seres humanos somos como marionetas manejados por esas corrientes subterráneas de la marcha de la historia. No es verdad. El ser humano es esencial, capital, decisivo. Y por eso, si os metéis en política, acordaos de esto. La administración del mal, pero necesaria. Y si lo hacéis, procurad ser de los buenos y no de los malos. Bueno, por lo demás, ya para acabar con la presentación rápido, fui
presidente del PP de Cataluña durante 6 años, después Aznar quedó en minoría, o sea, ganó las elecciones pero sin mayoría absoluta. Entonces Pujol dijo que él necesitaba en Cataluña una persona que se pudiera entender y que conmigo no se entendía porque no le respetaba. ¿Qué te parece? Bueno, entonces pues Aznar ahí cedió, no tuvo visión porque el otro estaba obligado a hacer el pacto igual, pero bueno. Entonces me enviaron a Bruselas, estuve 15 años como vicepresidente del Parlamento Europeo, una etapa de mi vida fantástica, porque la verdad es que aquello es interesantísimo. Conoces a gente de 27 países, antes 28, ¿no? Y bueno, pues es muy estimulante, ¿no? Y además se hace política de altura. Y en general el nivel medio allí es más alto que el nacional, ¿no? Por tanto, estos 15 años yo no me arrepiento, al contrario, ¿no? Estuve muy a gusto, ¿no? Entonces no me entendí con Mariano y con su oficial mayor, Soraya, ¿no? Y bueno, pues como no me entendía, pues claro, es lo que me dijo un compañero de allí del Parlamento Europeo, dice, Alejo, todo lo que dices en la televisión y lo que escribes y tal, tienes toda la razón, pero yo quiero repetir. O sea que está claro. Entonces yo pues fui rebelde, ¿no? Y bueno, pues me quitaron del Comité Ejecutivo Nacional, en fin, estas cosas que te hacen. Y entonces pues pensé que España necesitaba un partido liberal conservador serio, ¿no? Un PP de verdad. O sea, un PP pero de verdad. No lo que hacía Mariano, ¿no? Por cierto, Mariano no me tiene ninguna simpatía, ¿eh? A mí tampoco, sí, eso. No, quiero decir, os lo digo porque no sorprende, claro. Pero, bueno, entonces fundé Vox junto con Ignacio Camuñas, con José Luis González Quirós, y se incorporó un grupo de gente joven con la que yo tenía buena relación. Eran de otra generación, por supuesto. Santiago Abascal, Javier Espinosa, Ortega Smith, en fin, Rocío Monasterio. Entonces, hubo un choque generacional, digamos, ¿no? Es decir, que, bueno, pues ellos tenían mucha impaciencia por hacerse con el partido. Los veteranos ya sabíamos que teníamos que pasar el testigo en plazo breve. Por ejemplo, en las generales, pues estábamos todos de acuerdo que el número 1 fuese Santi, ¿no? Pero ellos tenían tal impaciencia por hacerse con el partido que me boicotearon desde dentro las elecciones europeas de 2014, ¿vale? O sea, había actos que tenía que hacer, los hacían. Pues, yo quería hacer un pacto con pequeños partidos extraparlamentarios a la derecha, ¿no? En algunas provincias no me dejan. O sea, se dedicaron a ponerme palos en las ruedas y además a mis espaldas. Esto es muy feo, ¿no? Entonces, bueno, faltaron 1.500 votos para sacar escaños, sacamos 248.000. Y entonces yo tenía entonces ya 69 años y estaba ya un poco harto, ¿eh? Porque tenía, pues como los toreros, ¿no? Esperanza también, tenemos cicatrices por todos lados, ¿no? Yo no tengo ninguna. ¿Tú no tienes? Ninguna cicatriz, y además no estoy de acuerdo en que se lleve uno muchos más disgustos que satisfacciones, al contrario, se lleva uno muchas. Lo que estoy totalmente de acuerdo con Alejo es que no os dediquéis a la política sin tener antes asegurada vuestra independencia económica y profesional. Bueno, si no estamos de acuerdo en esto, a ella le ha dado, obviamente, más alegrías que disgustos. Quiere decir que hemos tenido trayectorias distintas y yo he tenido mala suerte. O sea, bueno, pues dejémoslo así. Bueno, como es natural, os transmitimos nuestra experiencia personal, que no tiene por qué ser uniforme, porque gracias a Dios los humanos son tan distintos y tan originales, cada uno, y tan diversos, y que es lo que hace la vida pues interesante, ¿no? Si fuésemos todos pues alfa o beta o gamma, pues no sería la vida tan interesante. Bueno, entonces tuve 15 años en el Parlamento Europeo, fundé Vox,
pasó esto, entonces ya dije, pues ya, oye tú, que hagan lo que quieran. Y nos fuimos, los veteranos nos fuimos, ¿no? Y dejamos el partido ya que lo cogieron ellos, y ellos lo han llevado por el camino pues que todos conocéis, ¿no? Entonces yo, pues desde que dejé la política activa, en la cual estuve 26 años, pues me dedico a lo que podríamos llamar el activismo social, la creación de opinión, y a defender las cosas en las que creo, pero desde la sociedad civil, ¿no? Esta es mi posición en este momento. Por cierto, mañana os quiero a todos en la Plaza Colón, a las 12. Muy bien. Entonces, tú ya habías entrado en el tema, ¿no, Esperanza? Sí. Sí, bien. Vamos a ver. Imposibles de entender por separado, ¿no? El liberalismo y el conservadurismo, incluso enfrentadas, ¿no? Tradición occidental. Bueno, a mí me gusta más hablar de civilización occidental. Es una palabra que es mucho más, engloba muchas más cosas y no solo la política, ¿no? Porque la civilización occidental, que es una creación formidable de la humanidad, es algo pues, que abarca pues, la ciencia, el arte, la religión, la filosofía, en fin, es un constructo asombroso que, digan lo que digan, pues ha conformado el mundo, ¿no? Entonces, porque hoy en el mundo los hay que viven dentro de la civilización occidental, de acuerdo con sus valores, con sus principios, con sus tradiciones, con su cosmovisión, con su antropología, y los hay que viven contra eso, pero todos referidos a eso, fijaos. O sea, el mundo está dividido en gente que defiende, por así decirlo, de diferentes formas y tal, la civilización occidental y los que la combaten. Pero el referente es la civilización occidental. Por consiguiente, yo prefiero civilización. El liberalismo y el conservadurismo son incompatibles. No. ¿Son iguales? No. Son distintos. Es decir, todos habéis leído, porque Jesús os lo habrá hecho leer, ¿no? El famoso "Porque no soy conservador", ¿no? De Hayek, ¿no? En Fundamentos de la Libertad, ¿no? Entonces, claro, es que Hayek lo que critica es el inmovilismo, no el conservadurismo. Edmund Burke era conservador, Canovas era conservador, Maura era conservador. Es decir, Churchill, bueno, primero fue liberal, después fue conservador. Entonces, a ver, claro, cuando Hayek dice, no, es que los conservadores se oponen al cambio. No, un momento, o sea, es decir, hay que caracterizar bien las palabras, los términos, los conceptos. Cuando hay una discusión, debate, y esto en matemáticas es imposible, porque todo está perfectamente definido, ¿no? Entonces, cuando hay un debate político o filosófico, muchas veces el debate se descarrila porque las palabras, uno y otro, no las utilizan en el mismo sentido, ni con el mismo significado. Entonces, claro, es un diálogo de besugos, ¿no? O de sordos, para no meternos en términos zoológicos, ¿no? Entonces, a ver, un liberal. ¿El liberal qué cree? El liberal cree en el individuo. Cree en el individuo, en su libertad, en su autonomía personal, en su capacidad de desarrollar su vida sin interferencias de otros individuos o del Estado o de otros poderes. Por ejemplo, la Iglesia. Durante largos años, ¿no? Pensad en la Edad Media, ¿no? Aunque decía el Sacro Imperio, ¿no? Las luchas entre el emperador y el papa, ¿no? Es decir, sin coacciones de un poder externo, modernamente y básicamente de los poderes públicos, del Estado. ¿Cómo te puede coartar el Estado?
pues de muchas formas, con leyes injustas, con una presión fiscal asfixiante, incluso con la fuerza bruta, vamos, lo que hace Nicolás Maduro o Putin o estos criminales, ¿no? Entonces, pues el liberal dice, no, o sea, una buena sociedad está formada por individuos, o sea, un poco mónadas, ¿no? Por individuos dueños de su autonomía, capaces de desarrollar su proyecto personal sin interferencia ni coacción de poderes externos y, por supuesto, dentro de un marco de leyes que garanticen, eso sí, que los contratos se cumplan y que tu libertad no invada la libertad de los demás. Esto es básicamente lo que dice un liberal, ¿eh? Un liberal europeo, la tradición de Locke, de Hume, de Burke, yo qué sé, de Tocqueville, por supuesto, ¿no? De Benjamin Constant, ¿no? Bien, o sea, esto es lo que es el liberal europeo. Estados Unidos, la palabra liberal es, bueno, pues ¿cómo se llama esta? La Cortés esta, el Cosio Cortés, o Bernie Sanders, ¿no? O sea, son medio comunistas, ¿no? Entonces, y son liberals, ¿no? O sea, que en Estados Unidos no, tiene otro significado completamente distinto. Aquí hablamos del significado europeo, Entonces, esto es lo que es un liberal. Entonces, vosotros me preguntáis a mí, ¿tú cómo te defines? Yo siempre me he definido como un liberal conservador. Por tanto, la pregunta, ¿son incompatibles? Mi respuesta es no, porque si no, yo viviría instalado en una contradicción, lo cual me hubiera vuelto loco. Entonces, pues, y en cambio estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Entonces, creo, vamos. Entonces, el liberalismo, yo comparto muchas de sus premisas y de sus ideas y de sus principios. Conservadurismo, es otra cosa. ¿Qué cree el conservador? El conservador cree que la sociedad tiene una especie de sabiduría colectiva, un instinto colectivo que hace surgir instituciones, creencias, que al salir de esta alma colectiva, ya veis que ya no es individualista, ¿eh? Hay que mantener, respetar y no cambiar de manera brusca y desordenada. Por esto a Bert le horrorizó la Revolución Francesa, ¿no? Porque aquello le pareció una monstruosidad, de hecho lo fue. Y sí cree el conservador en la reforma, prudente, gradual y cauta. Esto es lo que cree el conservador. Y después el conservador cree en cosas como la familia, como una institución básica, cree que el ser humano tiene una dimensión trascendente. Esto es muy de los conservadores. Un liberal no tiene por qué. Puede creerlo, pero no tiene por qué. En cambio, un conservador siempre, o casi siempre, es una persona de creencias religiosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema con el liberalismo? Que puede caer en el libertinaje, ¿no? ¿Y cuál es el problema, o en el egoísmo máximo, ¿no? ¿Cuál es el problema del conservadurismo? Que tiene una tendencia a mantener el orden utilizando medios coactivos del Estado. O sea, tiene una deriva estatista, ¿vale? Si miráis hoy a los partidos españoles, los dos principales de centro-derecha, PP y Vox, veréis que estas características están allí, ¿no? De alguna forma, en uno y en otro, ¿no?
O sea, uno sería más liberal y el otro sería más conservador, ¿no? Bien, lo dejo aquí. No sé si doña Esperanza quiere dar réplica. No, ya lo he dicho, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alejo respecto al consejo de que no vayáis a la política, aunque yo pertenezco al Partido Popular, he militado en él hace muchísimo tiempo, sigo en él, y tengo que decir que los que hoy son presidentes autonómicos, casi todos ellos, por no decir todos, han empezado en las nuevas generaciones con 18 años. Es verdad. Es verdad. Pero yo considero, y estoy de acuerdo con Alejo, que es muy importante en política ser independiente, porque si no eres independiente, empiezas de concejal de un pueblo en donde ya te pagan más, pues ponte Majadahonda, Las Rozas, ya te pagan más de lo que le están pagando al número 1 de tu clase, que estudió medicina y después de 10 años pues está ganando a lo mejor menos que tú, y entonces te dan una orden y crees que la debes cumplir porque ya ha pasado el tiempo, te has casado, tienes una familia y entonces no hay posibilidad de ser independiente a la hora de defender los principios, sino que quieres mantener tu cargo durante otra legislatura, que es lo que le pasa a todos los diputados del Partido Socialista, que dependen única y exclusivamente de que les quiera mantener en su sitio el señor Sánchez. Y esos son 4 años de tener un sueldo que no se iban a ganar en la vida privada. Por eso yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Alejo. En cambio, no estoy nada de acuerdo porque no hay nada que a mí, por lo menos, me haya dado mayor satisfacción que ver cumplidas los principios y los valores en los que creo y ver cómo, gracias o en parte por ello, ha mejorado la calidad de vida de muchos ciudadanos. Por ejemplo, la libertad de elegir, que dice Mises. Yo recomiendo mucho el libro de Milton y Rose Friedman, que dice, que se llama Free to Choose, pero también lo dice Mises, que aquí lo que implantamos fue libertad de elegir médico, libertad de elegir hospital, libertad de elegir colegio, que antes tenías que ir al que estaba cerca de tu casa. Libertad de elegir el horario comercial en el que quieres abrir tu tienda o en el que quieres comprar. Todas esas libertades y luego bajadas de impuestos, supresión del impuesto de patrimonio, que por desgracia ha vuelto a implantar el Partido Socialista. Supresión del todo, porque lo que pasa es que está el 99% bonificado el impuesto de sucesiones y donaciones. Y, en fin, la bajada de impuestos, en general, la aplicación de la doctrina de que menos gasto público no es malo. Estamos obligados, los poderes públicos, creo yo, a dar los mejores servicios al menor costo para el contribuyente. Y por eso mi tesis es que las empresas privadas especializadas prestan los servicios mejor que aquellos servicios que están solo los funcionarios. Y cuando compiten unos y otros, por ejemplo en la educación, por ejemplo en la sanidad, por ejemplo en el transporte, pues se ve claramente la diferencia. Por lo tanto, a mí eso me ha dado mucha satisfacción y bueno, pues por supuesto que sí, que tienes... pero es que, claro, es que yo no he perdido ninguna elección. O sea que comprendo que mi caso no es corriente. Bueno, cuando yo he dicho lo de que da más disgustos que satisfacciones, como es natural, había un elemento subjetivo, ¿no? Claro. Mi afirmación, ¿no? A Esperanza, que ha sido una mujer de éxito en política, el éxito le ha sido reconocido y recompensado. No por todos los de mi partido. Bueno, pasa que me vuelven a llamar porque me ha sido reconocido y recompensado por los ciudadanos de mi circunscripción electoral, bueno, que es Madrid. Esperanza, pero tus éxitos sucesivos han sido reconocidos y recompensados. Es decir, tú has tenido por parte del partido un tratamiento que era el que merecías, precisamente por eso. Pero, claro, es que es distinto la carrera de una política extraordinaria como Esperanza, que era un fenómeno, ¿no?
ningún fenómeno. cuyo éxito es recompensado por el partido, No, a la de un señor cuyo éxito es castigado por el claro, partido. claro. Entonces, claro, la visión tiene que ser necesariamente distinta, ¿no? Entonces, dicho esto, por lo que yo conozco de la vida política y del mundo político, y igual que Esperanza, hemos conocido muchos políticos, y además en nuestro caso a nivel internacional, ¿no? Muchos de otros países, creo que mi afirmación, incluso reconociendo yo que está teñida de subjetivismo, no se aleja mucho de la realidad. O sea, la política suele ser una actividad ingrata, ingrata, porque es lo que os decía, ¿no? La administración del mal, ¿no? Entonces, suele ser una actividad ingrata. Esperanza tiene la suerte de que, bueno, pues ha tenido una trayectoria pues estupenda y entonces, pues claro, lo ve desde su óptica y por lo menos estamos de acuerdo en una cosa, que no es bueno que empecéis demasiado pronto. Lo cual no quiere decir que no militéis, seáis miembros del partido, tales, pero no os dedicáis full time a la política a los 20 años, porque entonces estáis perdidos. Primero, los estudios. Segundo, demostrar que en la vida podéis vivir de vuestros propios recursos. Y después ya, pues lo que hice un poco yo, ¿no? Ya 40 y tantos años, catedrático, ¿no? Digo, bueno, voy a probar. Fijaos que los americanos muchas veces se meten en política cuando ya son muy ricos, ¿no? Que es verdad, ¿no? O sea, tienen una filosofía distinta, ¿no? Entonces, claro, si Irene Montero o la Ioli o estos, pues hubieran tenido que esperar a meterse en política, a ser muy ricos, pues todavía estaríamos esperando, incluso ¿no? a ganársela. Pero bueno, estamos por lo menos en esto de acuerdo. Tenemos que dejar hablar a Miguel Ángel. No hay problema. No, yo no le dejo hablar porque me asaltó, entonces no dejo. Nada, es magnífico escuchar, desde luego. Bueno, centrándonos más en la cuestión económica, bueno, pues hay un gran debate, bueno, desde luego, tanto dentro del liberalismo y por otra parte del conservadurismo, sobre cuáles son las recetas comunes, o si hay recetas comunes más bien, entre liberales y conservadores. Es decir, podemos estar viendo en los últimos años, en los últimos meses incluso, sobre cuáles son las propuestas en cuanto a la economía internacional de un gobierno liberal, libertario, como es el del presidente Javier Milei, y otro que puede tener un tinte más conservador, como podría ser el de Donald Trump, respecto al tema aranceles. Y bueno, eso sería la primera pregunta, ¿no? Si hay una cuestión común, si hay una política económica común que puedan llegar a compartir liberales y conservadores, y por otra parte, si dentro de la nueva derecha, que bueno, desde mi punto de vista Agustín Laje la define bastante bien, que es la suma de lo que son los conservadores, los libertarios, donde está la Asociación Libertarios Greca, o sea, marcada ideológicamente, y luego por otra parte los soberanistas. ¿Comparten algún tinte liberal junto a los libertarios en el plano económico, o más bien son autárquicos o hacen propuestas autárquicas de limitar el acceso de bienes extranjeros e intentar incentivar la industria nacional con barreras al exterior? Mi punto de vista es que comparten varias cosas. Por ejemplo, el respeto a la propiedad, que lo considero absolutamente fundamental. Por ejemplo, el respeto a la libertad individual, también a la libertad de expresión y de opinión, y también el respeto al Estado de Derecho. Y en cambio están en desacuerdo en otras cosas. Por ejemplo, los aranceles son una cosa que atenta contra el derecho, contra el comercio internacional. Oye, y yo soy bastante trumpista, pero estoy radicalmente en contra de los aranceles y creo que él los ha utilizado como sistema negociador. Yo tengo un libro de Trump que publicó el año 84, que se llama El arte de la negociación, y él considera que es el mejor negociador del mundo, y puede que tenga razón, no digo yo que no. Y luego estamos en absoluto desacuerdo con la idea de que
la industria tiene que estar localizada en un sitio, la industria tiene que estar localizada donde pueda producir el mejor número de bienes y servicios para servir a mayor número de ciudadanos y especialmente a los más desfavorecidos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Milei cuando dice que tenemos que tener en cuenta que desde el año 1800 hasta ahora la pobreza, que era el 90% de la población, ha disminuido hasta no llegar al 10% de la población. Creo que ahora está en el 8%. A nivel mundial. Pobreza a nivel mundial, claro. Y que eso se debe única y exclusivamente a la revolución industrial y al capitalismo, al denostado capitalismo, que no es otra cosa que aplicar la doctrina económica que cree en la división del trabajo, que cree en la remuneración justa y correcta de los trabajadores, pero también de los que ponen el capital, y en fin, de todo eso que sabéis porque sois alumnos de Huerta de Soto, que de esto saben mucho más que yo. Os cuento una anécdota con Huerta de Soto de hace 40 y tantos años. Yo era concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid y protegía muchísimo los árboles, plantaba árboles en todas partes, en la calle donde él vivía también, y un día estaba en su oficina y todavía no era catedrático, ni mucho menos, se dedicaba a los seguros, que es una compañía de su familia, me parece. Entonces le dije, es que fíjate, he tenido que poner una multa a este de aquí porque ha cortado los árboles que tenía en el jardín y claro, ¿cómo puede cortar? Pero bueno, ¿pero quién eres tú para decirle a un señor si puede tener o no tener esos árboles en el jardín? Y tenía razón, don Jesús. De jovencita era intervencionista, ¿eh? Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Estoy bastante de acuerdo, vamos, con lo que ha dicho Esperanza. Pero el punto que aquí hoy nos interesa es la compatibilidad, ¿no?, entre el liberal y el conservador. Y el hecho de que esta compatibilidad sea posible tiene consecuencias políticas tangibles, ¿no? Por ejemplo, para ser muy concreto y bajar a lo prosaico, me preguntan todos los días la gente por la calle, oiga, al final PP y Vox se van a entender, ¿no? O sea, que en el fondo es lo que planteamos hoy aquí, ¿no? Es posible, ¿no?, que haya un gobierno de mayoría centro-derecha, ¿no?, en España, que lo necesitamos urgentemente porque 2 años más de este horror y no sé si España podría recuperarse, sinceramente, o si existiría España. Entonces, a ver, los postulados básicos de la economía del liberalismo sin duda son un motor muy potente de creación de riqueza. Surge el problema de la desigualdad, que es un problema muy antiguo, uno de los problemas capitales de la economía desde incluso, o sea, antes del siglo XIX, a la media había habido revueltas campesinas sangrientas, ¿no?, contra los señores. Es decir, que el problema de la desigualdad siempre ha sido un problema capital que al final, pues, lo que ha habido es una solución equilibrada, el llamado Estado Social de Derecho. Es decir, que en un marco general de libertad de empresa, de libertad económica, el Estado recauda una cantidad apreciable de las rentas, las empresas, de los ciudadanos, y las dedica a aminorar las consecuencias de la desigualdad, que se producirían sin duda en un contexto donde este elemento no fuera relevante, no fuera tenido en cuenta, ¿no? Digamos que esta idea es razonable, ¿no? Garantiza la paz social, en fin, tiene una serie de ventajas. Pero ¿qué pasa? Que
el Estado tiende a la expansión. Y en manos de gente inescrupulosa, codiciosa, inmoral, acaba siendo un Estado opresor y confiscatorio. Esperanza, durante su trayectoria como presidenta de la Comunidad de Madrid, hizo una política fiscal dentro de un marco, digamos, ajustado al Estado Social de Derecho, pero hizo una política fiscal de permanentemente, poquito a poco, intentar aliviar la presión fiscal o el esfuerzo fiscal, para ser más concreto, de los ciudadanos y de las empresas. Isabel Díaz Ayuso ha seguido por este camino y el resultado ha sido excelente. Os pondré un ejemplo. El impuesto de sucesiones. Impuesto de sucesiones de padres a hijos o de hijos a padres, vamos, es un impuesto, entre cónyuges, es un impuesto que en algunos países es altísimo. Entonces, en la Comunidad de Madrid se bonificó primero el 99% y yo creo que ahora ni eso, ya está libre de impuestos. Entonces, cuando era el 99% de bonificación y en Cataluña el impuesto era el 30%, Madrid recaudaba más que Cataluña. Y diréis, pues esto, ¿cómo puede ser? Porque la gente de Cataluña buscaba la manera de evadir el impuesto. Y como la administración no era capaz de detectar esas bolsas de evasión, pasaban 10 años y entonces el señor iba a la ventanilla y decía, ven a declarar esta finca en el Ampurdán y 8 pisos en el Eixample. Y le decía al funcionario, pero si su padre murió hace 12 años, ya había pasado, ¿entiendes? O sea que había maneras de esconderlo, o sea, la gente al final se espabila. Y entonces resultaba que en una comunidad donde casi estaba, digamos, suprimido el impuesto, recaudaba más que una que era de una voracidad fiscal tremenda, ¿no? Entonces, en conjunto, esta política en Madrid y en otros lugares donde se ha ensayado de una fiscalidad moderada sobre empresas y sobre ciudadanos, al final consigue prosperidad, atracción de inversión, mayor creación de puestos de trabajo y mayor recaudación simultáneamente. O sea, es una cosa que, bueno, pues eso que la evidencia empírica ha demostrado muchas veces, la izquierda, la izquierda es inmune a la evidencia empírica. O sea, inmune. Por ejemplo, Pedro Sánchez dice, en España no hay uranio. Eso es así, ¿eh? En España no hay uranio. Bien. Cogete el informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica sobre recursos de uranio en el mundo, y primero estábamos Canadá, Australia, y de la Unión Europea somos los segundos en recursos de uranio. 30.000 toneladas se calcula que hay de uranio, de mineral de uranio, ¿no? Después hay que extraer, pero de mineral de uranio. Trabajaba Madame Curie en sacos, ¿no? Que lo llevaba la pobre. Pues 30.000 toneladas. Y dice, no hay uranio en España. No, solo hay 30.000 toneladas. Entonces son inmunes a la realidad. Pero diréis, ¿son inmunes a la realidad por dogmatismo? A veces sí. ¿Son inmunes a la realidad por ignorancia? A veces también. Pero casi siempre niegan la realidad para engañar a la gente de manera deliberada y consciente, que es el caso de nuestro ilustre inquilino
de la Moncloa renovador de colchones. O sea, este es el problema. A ver, Alberto Núñez Feijóo, con el que tengo buena relación personal, y me parece que es una persona excelente como persona, pues no podría mentir como Sánchez, porque se pondría encarnado, se pondría a sudar, o sea, no podría. O sea, yo no podría salir a la tribuna y decir, en España no hay uranio, ¿no? O sea, porque me pondría nervioso, me temblarían las manos. La gente diría, ostras, este tío qué mentira está soltando, porque se me notaría, o sea, se me notaría, ¿no? Ellos no. O sea, España no hay uranio. Y esa faz de hormigón armado no se le altera un músculo. Aunque este es un caso muy singular, ¿eh? El del actual presidente de gobierno. Y no quiero entrar en mayores profundidades científicas. Bien, entonces, ellos inmunes a la realidad. Entonces, claro, el liberal, pues es una persona que está muy atenta a la realidad de las cosas y a la evidencia empírica y al trial and error, ¿no? O sea, y al check, double check. Yo tenía un compañero de la universidad, yo trabajé unos años en el University College de Dublín, en una colaboración, y mi colega de allí, Peter Mitchell, me decía, Alejo, check, double check, and then check again. O sea, ¿veis? El espíritu de decir, voy a ver cómo es de verdad, ¿no? Ellos no, ellos tienen su esquema ideológico y sobre todo su afán, pues ese patológico en el caso actual nuestro, España, de poder. Entonces, ¿hay compatibilidad entre las propuestas económicas del liberalismo y conservadurismo? ¿Son iguales? No. El conservadurismo tiene una deriva estatista. Tiene una deriva estatista. Y tiene una deriva autárquica. Es decir, la soberanía nacional y tal. Entonces, este es un error, porque el libre comercio es una de las bases del desarrollo y de la creación de prosperidad y de valor añadido en un mundo que ha sido extraordinaria, ¿no? Y Trump efectivamente se equivoca en esto. Ahora, que lo usa como herramienta de negociación, hombre, de forma un poco abrupta, ¿no? Mucho abrupto. Pero, bueno, puede ser. Ojalá sea eso. Fíjate lo que te digo. O sea, ojalá sea eso. Ojalá los chinos se asusten, la Unión Europea también. Y entonces, pues, al final, lleguemos a un acuerdo que sea equilibrado para todos y la máquina vuelva. Pero es que ahora la máquina está parada, pues claro, si un día dice una cosa, 145%. No, bueno, ahora lo pongo en suspenso 3 meses, a ver qué. Claro, entonces los mercados, o sea, los mercados no es que oscilen, es que los mercados están tomando orfidal todo el día. Claro, esto no quiero aguante, ¿no? O sea, ¿no? Ahora eso sí, curiosamente hay gente que ha ganado miles de millones de dólares en estos vaivenes. Bueno, en fin, será que tienen mucha vista, ¿no? Será eso. Bien. Entonces, resumiendo, ellos tienen, los conservadores, una tendencia más al estatismo, al aislacionismo, a la autarquía, con eso de la soberanía nacional y tal, y el liberal, pues no, es más partidario de que el Estado, se habla del Estado mínimo, ¿no? Entonces, tiene pues, una tendencia pues, muy distinta a suprimir cualquier, o a minorar, atenuar cualquier intervención de los poderes públicos en la economía, ¿no? Y la pregunta crucial, ¿pueden en la práctica un partido conservador y un partido liberal en coalición de gobierno tener un espacio de encuentro para conseguir un programa económico común? Sí, creo que sí. Es decir, puede, no sé,
el Urtasun, ¿puede tener un programa económico común con Esperanza? No, imposible, porque se sienta a la mesa y a los 10 minutos Esperanza le dice esto, bye bye, ¿no? Porque es imposible que se pongan de acuerdo, ¿no? Pero, hombre, ya te digo, si pues Vox y el PP se sientan y intentan buscar un programa económico común, digamos, buscando, pues eso, siempre hay que hacer un poquito de, hay que tener un poco de flexibilidad hacia el punto de vista del otro. Yo creo que es posible, yo creo que es posible. Por eso soy liberal conservador. Esperanza ha pedido intervenir. A ver, después de la brillantísima intervención de Alejo, yo quería decir solamente dos cosas. Claro que se pueden entender y se deben entender el Partido Popular y Vox, pero eso no quiere decir que no haya diferencias. Yo estoy en radical diferencia con Alejo de pensar que la desigualdad es un problema. La desigualdad no es ningún problema, si lo has dicho tú antes. Somos dos políticos del mismo partido con una situación desigual. Yo soy la mayor de 8 hermanos que no podemos ser más distintos, mismo padre, misma madre. El problema es la pobreza. Y contra lo que hay que luchar es contra la pobreza, no contra la desigualdad. La desigualdad es una cosa que es natural en toda la humanidad, no hay dos seres iguales. Por tanto, es un error pensar que los impuestos están para luchar contra la desigualdad. Yo estoy más con mi ley, que dice que los impuestos, como se piden y se exigen a la fuerza, son un robo para quitarle el dinero a uno que lo ha ganado y dárselo a otro el que le da la gana al político. No, es que eso no puede ser así. Y por lo tanto, pues yo soy libertaria. ¿Que no nos podamos poner de acuerdo? Claro que nos podemos poner de acuerdo, por supuesto, y en el tema económico también. Pero hombre, yo creo que todo esto, panorama que has pintado de que el capitalismo, pues había muchos, no sé, en el campo muchos problemas, la realidad, y hay un libro que yo recomiendo a todos vosotros, El capitalismo y los historiadores, que son varias conferencias, y entre ellas la de Hayek, que es impresionante cómo explica que con la revolución industrial, que efectivamente salarios míseros, horarios extenuantes, pobreza tremenda, pero la gran diferencia que aquellos padres de los que estaban en las fábricas con esos horarios terribles venían de ver morir de hambre a sus hijos y estos podían dar de comer a sus hijos. Y eso fue la gran diferencia que hizo la introducción del capitalismo en la revolución industrial. Y luego sobre el soberanismo. Yo no creo que el gobierno de los organismos internacionales sea algo bueno para la humanidad, no lo creo. Creo que es un desastre las Naciones Unidas y que la Unión Europea está haciendo cosas terroríficas, en mi opinión, sobre todo, y quizá lo digo desde el punto de vista personal, pues como agricultora y como ganadera. A mí me parece que la soberanía nacional es algo muy importante y eso lo defiende Vox, por lo tanto, y también lo defendemos muchos que nos consideramos liberales. Yo personalmente creo que donde de verdad se defienden las libertades es cuando tenemos que votar si queremos o no queremos a un señor. Claro que si van a votar a Sánchez, pues como dice Alejo, y una puntualización sobre lo que ha dicho Alejo, que tiene toda la razón, de la mentira de Sánchez. Ha nombrado a un nuevo jefe de gabinete. Cuando ha echado a este que ha mandado para ganarle a Isabel en Madrid, ¿cómo se llama? Al ministro de la digitalización, Óscar López. Ha echado a Óscar López y ha puesto a uno que se llama David y es de Extremadura y que es doctor, tiene una tesis doctoral. Y el título de su tesis doctoral es La ética del engaño. Entonces no nos podemos asustar de nada si los doctores opinan. Es que la ética del engaño es como... No, pero no es, pero la tesis no es de una universidad de tercera en España, no, es de Oxford. Sí. Bueno, pero es que Oxford también está como está. ¿Cómo? Porque es el wokismo. Por eso yo estoy con Trump, porque está en contra del wokismo y va a acabar con él. Y tengo una buena noticia que daros. Creo que el nuevo Papa también está en contra del wokismo. ¿Sí? Ha prohibido la ideología de género, bueno, lo prohibió en el Perú, en los textos. Esto es estimulante, sin duda. Sí. Bueno, vamos a ver, esto de la ética del engaño es como es la lujuria en el monasterio, ¿no? Bueno, o sea, pero eso es muchísimo más real que la ética del engaño.
El engaño no puede tener nunca ética y en el monasterio puede haber lujuria, ¿cómo no? Sí. A lo mejor es donde más hay. ¿Tú crees que Claro. ¿Tú crees que la ha habido? Sí. Pero yo no lo sé, nunca estuve en el monasterio, pero ¿por qué no va a haberla? Bueno, vamos a ver. Por supuesto, la rectificación que me ha hecho Esperanza, yo la No te he hecho acepto. ninguna rectificación, es una discrepancia. Yo no creo no, que la no. desigualdad sea un problema, no Pero lo es que creo. vamos a ver, es que estoy absolutamente de acuerdo. Ah, bueno, O sea, la desigualdad es una cosa natural. claro. ¿Por qué yo he dicho que era un problema? No lo decía porque yo creyera que es un problema, sino porque en el terreno del combate ideológico el enemigo ha utilizado como argumento fundamental Eso sí. la desigualdad. Y fijaos que no se les cae de la boca la palabra igualdad. Y la igualdad que ellos predican no es la igualdad. La igualdad ante la ley yo la defiendo. Hombre, es lo único que yo defiendo, la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Y eso es el liberalismo, la Claro. propiedad, la libertad y la igualdad ante la ley. Eso es. Y, totalmente de acuerdo. Y ellos no practican la igualdad. Ellos practican el igualitarismo, que es la imposición coactiva de la igualdad. Al contrario, lo que practican es la desigualdad. O sea, por ejemplo, todo esto de las cuotas, por ejemplo, quiere decir que tú, ante dos personas, un hombre mejor formado que una mujer, tienes que elegir a la mujer porque están por la desigualdad, claramente, Sí, desigualdad ante la ley. Sí. Si de hecho quieren quitarles a los hombres la presunción de inocencia, basta con que les denuncie una mujer. Aunque no se acepte la denuncia, o aunque aceptándose ese bote en el juicio se diga que no ha habido esa agresión, pues da igual. Allí se va con la cosa de víctima, la mujer, y por lo tanto tiene todas esas ayudas, y el hombre con el estigma de haber sido maltratado. No, pero eso es que es la desigualdad ante la ley, eso es lo que ellos defienden. Sí, pero está la componente woke, ¿no? O sea, yo me refería al socialismo clásico, ¿no? Sí, pero no existe ya. En que España no existe. El socialismo clásico buscaba la igualdad a base de la coacción, ¿no? Y eso era el igualitarismo. Bueno, eso es el Por comunismo. ejemplo, El comunismo. Sí, el comunismo. Es decir, el rasero, el hecho de Procusto, ¿no? Y todos iguales. Y por ejemplo, esto en el campo educativo, pues produce analfabetos funcionales, claro. Por tanto, ya veis que estamos de acuerdo. O sea, no. Ha habido un momento de susto, pero no hay motivo, no hay motivo. La verdad es que han hablado ustedes ya de las cuestiones de esa nueva derecha, o derecha soberana, soberanista. Han respondido a la tercera pregunta, básicamente, ya. Les queríamos comentar que esos movimientos, que los jóvenes utilizamos la palabra pendulazo, ¿no? Es decir, que ahora el mundo está atravesando un giro, salvo excepciones que han ocurrido de hecho en Canadá y en Australia, que ahora las podrían comentar también. Por ejemplo, en la anglosfera ha habido elecciones locales en el Reino Unido recientemente. Reform UK se ha quedado con casi la mitad o más de la mitad de los concejales que se presentaban en esas elecciones locales. En Estados Unidos ha ganado el Partido Republicano. Pero es verdad que el caso australiano y canadiense pues han ganado los laboristas y los liberales o liberals en ambos países. Claro, me gustaría que hablasen ustedes de casos concretos, de Orbán, de Le Pen, de Alternativa para Alemania, que ahora la quieren ilegalizar, de Meloni, de esa nueva derecha, si consideran que posee las características del conservadurismo clásico o del liberalismo clásico, o es otra cosa, o podemos estar hablando quizás de un nuevo movimiento que desborda esta cuestión del conservadurismo clásico o del liberalismo clásico. Porque es verdad que en el Reino Unido, por ejemplo, el Partido Conservador se llama Partido Conservador, pero quizás ha abandonado el conservadurismo. Entonces, ¿consideran los ponentes que estos nuevos movimientos que estamos viendo, ese péndulo, preservan características del conservadurismo y del liberalismo clásicos? ¿O sin embargo podemos estar hablando de otra cosa, de un quizás
cierta manera un populismo, incluso un estatismo, como ha dicho Alejo, que el conservadurismo tiene un componente estatista. Quizás estos nuevos movimientos han dejado muchísimo espacio a ese componente estatista que tiene el conservadurismo. ¿Qué opinan los ponentes? ¿Quieres empezar? A ver, desde mi punto de vista es muy diferente el caso de Australia y de Canadá, donde han ganado los partidos a los que había conseguido aterrorizar Trump a los partidos conservadores que se iban a enfrentar a ellos, tanto en Australia como en Canadá. En Europa, yo personalmente creo que Angela Merkel ha sido una catástrofe para todos los europeos y no solo para los alemanes. Desde el primer día que llegó, que prohibió las centrales nucleares, siendo ella una científica de profesión. Física. Física, como Alejo, que es catedrático de física. Sí. Y que a mí, desde mi punto de vista, esa imposición que hizo de que tuvieran que aceptar a millones de inmigrantes ilegales todos los países, que es lo que ha supuesto la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que la gente no se lo cree, pero Cameron pidió que esos 2 millones que le tocaba a él acoger, que fueran netos, o sea, los que salían menos los que entraban. No le dejaron, hizo el referéndum, lo perdió, etcétera. Fuera al Reino Unido. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Pues que Orbán no quiere inmigrantes ilegales, no los quiere, ni los quiere tampoco, me imagino yo, que Le Pen, porque Francia también está tomada. Y entonces este es un problema que se vive pues muy directamente. Por suerte en España no lo tenemos el problema tan grave como lo tienen en otros países europeos, pero entiendo que eso, bueno, y Meloni, pues a mí me gusta mucho Meloni, no sé, la señora esta, la francesa, no me gusta porque está por el aborto, yo estoy en contra del aborto, pero no sé exactamente, tampoco me gusta nada Macron. O sea, yo es que personalmente creo que la Unión Europea ha hecho unas políticas que la han separado, tomadas por la ideología de Merkel o por lo que fuera, pero que el tema del agua, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿qué ha pasado en Valencia? Pues ha pasado que Zapatero deroga el Plan Hidrológico Nacional, que tenía prevista la presa del Cheste, que hubiera evitado, no del todo, pero seguro paliado de una manera muy importante, toda la riada del Barranco del Pollo. Bueno, pues aquí hemos decidido, la Unión Europea parece que nos ha impuesto, yo no sé si lo ha impuesto o lo han impuesto los gobiernos que hemos tenido, tanto el de Rajoy, gran amigo de Alejo, como el de Pedro Sánchez, el no hacer ni una sola presa nueva, el prohibir que se limpien los cauces de los ríos, porque tienen que fluir naturalmente en los peces. Y han destruido 243 presas de las que ya existían. Y entonces es que es todo demencial, porque yo comprendo que otros países que no tienen problema de agua, pero España tiene un problema de sequía muy a menudo, ahora porque nos ha llovido mucho, pero esas políticas, eso que llaman el Pacto Verde, que han hecho mi partido con el Partido Socialista y con los Verdes en la Unión Europea, es un disparate monumental, como lo es, y lo hemos visto en el apagón, la decisión de que hay que acabar en España con las nucleares, cuando la Unión Europea, precisamente ahí, la misma ministra que aquí ha prohibido las nucleares, está de vicepresidenta de la Unión Europea. Bueno, nosotros no la hemos votado, nosotros me refiero al PP español, pero la han votado todos los del PP. Y resulta que, como queremos presumir de que tenemos las energías renovables en un porcentaje mucho mayor que todos los demás, pero como resulta que las energías renovables en un día, como el lunes ese famoso 28, resulta que hacía un solazo inmenso y hacía muchísimo viento, y entonces no tenemos capacidad, pues es como cuando se funden los plomos, entró demasiada cantidad de energía. Pero claro, dice Pedro Sánchez que es que él va a tardar meses en saber lo que ha pasado, cuando todo el mundo sabe exactamente lo que ha pasado. Pero él va a tardar meses, y además es que seguramente que ha sido ¿cómo le llaman? Un sabotaje, ¿no? Un sabotaje de la derecha, habremos sido nosotros, porque él no tiene otro interés que polarizar, si es que lo ha dicho ya, polarizar, dividir a los españoles, ponernos a unos contra otros. Por eso está en contra de la Constitución, la de la concordia y del consenso. Él
lo ha dicho claramente, va a construir un muro y los que están a un lado del muro son los buenos y los otros los malos. Y como hay un relato histórico que resulta que la derecha no ha discutido el relato histórico de que la Segunda República era un régimen idílico donde se respetaban todos los derechos y libertades, y claro, y luego unos clérigos carcas y unos militares golpistas pues lo destruyeron todo, hicieron una guerra civil y prolongaron 40 años la dictadura. Bueno, pues es que no fue exactamente así, porque es que en la idílica Segunda República pues resulta que, bueno, pues esto que dijo, ¿cómo se llamaba? Rita Maestre, ¿no? Arderéis como en el 36. Pues eso, sí. ¿qué pasó en el 36? Porque una cosa constructiva. Exacto, muy constructiva. Entonces, el asesinato del líder de la oposición por los policías que estaban a cargo de la protección del líder del Partido Socialista, de Prieto, porque es que fueron los policías que estaban a cargo de la seguridad de Prieto, de Indalecio Prieto, al cual yo le di una calle en Madrid a Indalecio Prieto, porque yo soy una convencida de que todos los que lucharon en la Guerra Civil y en la República, los que lucharon lo hicieron creyendo que era lo mejor para España. Y de hecho Indalecio Prieto al final de su vida escribió un libro pidiendo perdón y reconociendo que él había preparado el golpe de Estado, el golpe del PSOE del 34, y que él había tenido mucho que ver en la Guerra Civil. Pero si él en agosto del 36 dijo, pero bueno, pero si es que lo tenemos todo ganado, si tenemos la Armada, tenemos el Ejército, tenemos el dinero del banco, lo tenemos todo, esta guerra está ganada. Pues no la ganaron. Entonces, lo que os estaba diciendo es que ese relato hay que combatirlo, porque es que ahora hemos ido con la ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica y luego la ley de memoria democrática, y esa teoría del muro de los buenos y de los malos, que los buenos son ellos y los malos somos todos los que nos oponemos a las mentiras, a las trampas de Pedro Sánchez, que no nos tenemos que olvidar que Pedro Sánchez puso una cortina detrás de las votaciones, bueno, eran cajas de cartón, no eran urnas, de las votaciones internas del Comité Federal del Partido Socialista. Le descubrieron, hizo trampas, se fue del partido, dejó el escaño, ¿y qué creéis? ¿Que le hicieron expediente o le expulsaron, como a Leguina, a Nicolás Redondo? No, ahí sigue, y es el que manda en este momento en España. Y bueno, no sé a dónde he querido llegar con esto, no me acuerdo lo que me has preguntado, pero ¿qué era lo que me... Estos movimientos de la nueva derecha. La nueva derecha. Sí. Bueno, pues que yo comprendo que la nueva derecha está en contra de muchas decisiones de la Unión Europea y especialmente del tema de los inmigrantes. Creo yo que es que tienen 7 millones de inmigrantes en Francia en este momento, creo. Y en Alemania más. Sí, bueno. Y entonces... Oye, a ver, Pedro Sánchez, que ha prohibido que se enseñe la historia de España en los colegios, solo quiere que se enseñe a partir del año 1800, porque ha dicho el decano, yo esto lo oí en casa de Marcos de Quinto, el decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, ha dicho, no, es que si les enseñamos, si les hacemos estudiar los siglos XVI y XVII, se hacen conservadores. Y ahora la historia... Se vuelven de derechas, dijo. Exacto, bueno, no sé si se vuelven de derechas o se hacen conservadores. En todo caso, es prácticamente lo mismo. Y entonces, a Pedro Sánchez, que le molesta mucho la historia de España, ¿no? El cristianismo le gusta más arderéis como en el 36, llevar la civilización, como ha dicho Alejo muy bien, la civilización occidental que la llevamos a América, pues eso le parece a él que como a él le repugna la civilización occidental, pues ¿para qué la quiere? El que hayamos salvado a Europa de la invasión de los musulmanes, pues tampoco le gusta porque él le quiere apoyar a los musulmanes. Bueno, pues a Pedro Sánchez le molesta muchas cosas de nuestra historia y bueno, lo que está haciendo pues eso, dividirnos con el muro y todo el que no le hace la ola a él, pues ese pertenece a los malos y tiene que acabar con todos nosotros. Bien, en relación a esta derecha que unos llaman alt-right, ¿no? Y otros, pues, populismo, derecha populista, tiene manifestaciones diversas según los países, ¿no? Es decir, en Francia es un partido ya antiguo, porque tiene muchos años,
ya lo empezó el padre de Marine Le Pen, ¿no? Que es, ahora se llama Rassemblement National, antes se llamaba Front National, y ahora le han cambiado el nombre más comercial, ¿no? Rassemblement National, porque lo de Front siempre suena como más agresivo, ¿no? Bueno, en España está Vox, después en Italia está Giorgia Meloni, después en Hungría está el partido Fidesz, en Polonia está el de los gemelos Kaczynski, ¿no? Que uno murió en el accidente aquel del avión que derribó. Bueno, y después en Suecia también hay uno, en Finlandia se llaman True Finnish, los verdaderos finlandeses. En Holanda está el de Geert Wilders, ¿no? Es decir, hay toda una panoplia de partidos europeos que con diferentes matices, pero todos están en lo mismo. Soberanía nacional, algunos euroescepticismo, otros eurofobia y una tendencia al estatismo, a la autarquía y al autoritarismo, ¿no? Bien. Entonces, ¿esto por qué ha pasado? ¿Por qué pasó? Pues ha pasado por razones que a mí me parecen obvias. Primero, la Unión Europea se mete en cosas que no se tiene que meter. Eso va a empezar. Porque hubo una comisaria en el Colegio de Comisarios anterior que quería imponer el lenguaje inclusivo. Oiga, señora, pero vamos a ver, pero usted debe estar bajara, o sea, el lenguaje inclusivo. Después la Unión Europea está absolutamente en el campo de lo woke, el LGTBI a tope. Macron, en su discurso inaugural del semestre francés de presidencia al Consejo, ya sabéis que cada semestre os lo han explicado, ¿no? Hay un país que preside el Consejo. Bueno, entonces, no confundir con el presidente del Consejo Europeo, que es otra cosa. Entonces, Macron, en ese discurso donde el presidente del país que va a empezar la presidencia, bueno, pues dice un poco lo que va a hacer, voy a apoyar esta línea política, voy a promover esto, voy a acelerar tales medidas. Bueno, pues dijo, voy a proponer que la Carta Fundamental de Derechos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea esté el aborto. Derecho fundamental. Derecho fundamental, como el derecho a la vida, a la libertad. Vamos a ver, oiga usted, el aborto, pues, bueno, es un problema muy espinoso y o sea, hay bibliotecas enteras, ¿no? Pero un derecho fundamental. Pero ¿esto qué es? Esto es la barbarie. Entonces, Macron lo soltó en la tribuna. ¿Qué pasó? Que la mitad del hemiciclo, un rumor de indignación, claro, ¿no? Entonces, ¿usted para qué se mete en eso? O sea, hable usted de qué política industrial nos conviene, qué tal, o sea, no sé, de innovación, de tal, cómo haremos para ganar competitividad, por cierto, que nos estamos quedando atrás, qué política comercial vamos a... Pero el aborto, ¿usted por qué se mete en el aborto? O sea, deje el aborto tranquilo. O sea, entonces la Unión Europea ha querido imponer un modelo, entre comillas, moral o antropológico desde Bruselas. Y ha habido muchos países, Hungría, Polonia, Chequia, Italia, que han dicho, ¿pero usted de qué va? Y se han producido estos movimientos llamados populistas. Esto por un lado. Después, en los países Estados miembros, muchos de ellos, el fenómeno woke ha cogido unas dimensiones ya asfixiantes, ¿no? Todos y todas, y los nenes y las nenas.
O sea, y la gente dice, la buena gente normal dice, pero oiga, ¿pero esto qué es? O sea, un tipo así con barba, digamos, aparente y todos sus atributos, me lo meten en una cárcel de mujeres porque ha descubierto que es una mujer. Un tipo con antecedentes de violación, de pedofilia, o sea, lo más espantoso, que tendría que estar metido en una jaula. Lo meten en una cárcel de mujeres. ¿Qué es lo primero que hace? Pues violar a la primera que encuentra. Entonces, o sea, son cosas que para mentalidades delirantes como Irene Montero, como la niña de la curva y tal, pues esto les parece normal, ¿no? Pero vamos a ver, eso es una locura, un disparate. Una niña de 13 años que tiene acné, que los chicos no le hacen mucho caso, que su casa es una familia un poco o bastante desestructurada, vive una crisis de identidad, de tal. Soy un chico. ¿Por qué? Porque está en un estado psicológico frágil y como todo el día la están bombardeando con este tema en la televisión, en la radio, en el colegio. Hoy la Asociación Arcoiris os dará una charla. Y la pobre niña que está allí en este estado de confusión, de fragilidad pues, psicológica y tal, oye aquello y dice, ya está, yo soy un chico. Que es la manera de escapar de sus problemas, ¿no? Oye, pues no querrás, vamos, o sea, tranquilamente me la bloquean hormonalmente, tranquilamente, y le destrozan la vida, le destrozan la vida. Ya no hablo ya de cuando entra a la cirugía, que esto ya es ¿cómo os diría yo? La maldad pura, ¿no? Oye, y eso es fantástico, y es lo que se promueve, y es lo que se legisla. Y Cristina Cifuentes del PP hizo una ley trans muy parecida a la de Irene Montero. Entonces, claro, esto hay españoles y polacos y checos y húngaros que dicen, hasta aquí. O sea, hasta aquí. O sea, hasta aquí hemos llegado. O sea, estas aberraciones se ha acabado. Y entonces vota a la Alternativa por Alemania, a Vox, a Orbán. O sea, porque claro, es que el fenómeno woke ha adquirido unas proporciones que, repito, resultan ya no solo ofensivas, sino asfixiantes, ¿no? Después el tema inmigratorio. Refugees, welcome. Sí, refugees, welcome. A ver, yo no soy racista, como podéis comprender, todo lo contrario. Pero, ¿qué opino de la inmigración? Pues que la inmigración es tan vieja como la humanidad. Los movimientos de población, unas veces violentos, otras no, incluso a veces masivos, se han producido a lo largo de la historia de la humanidad. Oye, la invasión de los bárbaros, el Imperio Romano, ¿no? O sea, esto duró, pues no fue un día, fueron muchos años, pero se fueron metiendo, tal, y después nació otro mundo distinto. Bien. Es decir, la inmigración es un fenómeno tan antiguo como el mundo. Entonces, ¿inmigración cero? No, porque forma parte también de un marco de libertad a nivel global, que la gente pueda buscar su vida, sus oportunidades en otro país, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene que estar regulado, controlado y bien organizado, porque, oye, no sé, si en un cayuco llegan 50 tíos entre 18 y 30 años, todos así atléticos y todos con teléfono móvil, hombre, no parece que sea una cuestión de humanidad y de humanidad. No, o sea, vienen aquí porque saben que cuando llegan les meten en un hotel, les dan comida, desayuno y cena
y me parece que hasta un dinerito para gastos. Oye, si yo estuviera en Mali, en una aldea de Mali, muerto de asco, y además con la posibilidad de que de repente aparezcan el señor de la guerra de enfrente y ametralla a toda la aldea, pues digo, yo me voy para España, tú, que allí, oye, me ha dicho fulanito que me van a dar alojamiento, me van a dar... Y el tío tiene 20 años, está fuerte, es capaz de resistir, porque la cosa es dura, ¿eh? Llegar a la costa, coger el cayuco, o sea, bueno, eso, corre un riesgo. Pero como tiene 20 años, está hecho un toro, pues el tío lo supera. Y entonces, ay, pobrecito, no, pobrecito nada. O sea, esto es inmigración económica, no es inmigración por razones humanitarias. Entonces, derecho de asilo, sí. Pero claro, cuando te vienen 700.000 que piden derecho de asilo, a ver, o sea, esto hay que pararlo. Entonces, como no se para, la gente dice, hasta aquí hemos llegado. Y vota a los partidos que le dicen que van a acabar con esto. Y de hecho, en Hungría no entra un inmigrante que no esté aceptado. O sea, no entra ni uno. Y si entra, sale en 48 horas. Entonces, claro, en aquellos países, o sea que Orbán no tiene mayoría absoluta por casualidad, hombre. No tiene por casualidad. La Constitución de Hungría. Primer artículo. Hungría se encomienda a Dios Todopoderoso. A ver aquí. Imagínate tú. Bueno, yo creo que España arde, ¿no? O sea, gente, digamos, que tiene unas ideas claras, unas convicciones, y como por